Yo no sé si es que el pastor Gustavo es muy pecador, pero esa canción me encanta la parte que dice, mis faltas son muchas y su gracia es mayor. Tenemos una linda tarde, un lindo tiempo, gracias por acompañarnos. Vamos a tener un tiempo de estudio en la palabra del Señor, vamos a seguir conversando sobre lo que hemos hablado las últimas semanas de cómo se ve una iglesia saludable. Vamos a ver, ya vimos, ¿verdad? Vimos cuál es el esqueleto, lo que tiene que formar una iglesia. Y déjeme comenzar orando, sé que hoy también tenemos la celebración de la mesa del Señor. Espero que la hermana Wanda no se haya enojado porque hice el chiste del asiento, porque no la veo allá en su esquina. Así que cualquier cosa la llaman por teléfono, dicen que estaba jugando, que le vamos a dejar su asiento. Pero vamos a comenzar orando y vamos a tener un lindo tiempo en la palabra del Señor. Qué lindo que están todos sentados juntos, porque venía manejando, que venía así como para llegar lo más pronto posible. Y dije, voy a llegar y voy a hacer la primera cosa. Le voy a decir a todos que se sienten un poco más cerca. ¿Verdad? Porque, ¿sabe qué, hermano? Vamos a pasar la eternidad juntos en el cielo, así que es mejor acostumbrarse el hermano que tiene. Claro que hay una hermana que me está diciendo, pero pastor, ya estoy casado, no importa, va a tener que pasar la eternidad. Se va a poner mejor. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos infinitas gracias esta mañana. Gracias por este tiempo que podemos, esta tarde, Señor, que podemos estar en tu presencia, adorando, alabando tu nombre. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor y cubre todas nuestras faltas. Y gracias, Padre, porque incluso aún cuando nosotros no vemos el camino o no vemos lo que tenemos por delante, tu palabra es clara, como lo dices en Isaías, tú harás sendas donde no hay. Tú abres caminos, Señor, donde parece que no hay. Y que estemos todos aquí alabando tu nombre, habiendo pasado de muerte a vida, habiéndote recibido como Señor y Salvador, con la dicha de sabernos hijos tuyos y que nuestro destino descansa en tus manos y que nuestro pasaje aquí es temporal y vamos camino a la eternidad, sin duda que es una muestra de que tú has abierto caminos donde no había. Ahora bendice este tiempo en tu palabra y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera semana de esta serie sobre la iglesia, hablamos sobre los no negociables, hablamos sobre lo que es fundamental, ¿verdad?, en la iglesia, esas 5 cosas que no pueden cambiar, que no puede transigir ninguna iglesia. Vimos primero que la iglesia, ¿verdad?, tiene que tener un alto concepto de Dios. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. No es nuestro compadre, es nuestro Padre. Cantamos que es un Dios santo. Un alto concepto de Dios ayuda a que los miembros de la iglesia se pongan en el lugar que le corresponde. Pero no alcanza con tener un alto concepto de Dios si no lo conocemos. Y es ahí donde entra el segundo pilar, que es la autoridad absoluta de las Escrituras. La Biblia habla, nosotros obedecemos, ¿verdad? La Biblia fue dada para que nosotros conozcamos a Dios. Ese es el propósito. Lo que Él ha querido revelarnos nos ha sido revelado a través de su palabra. Entonces una iglesia, ¿verdad?, que tiene un alto concepto de Dios, que se somete a la autoridad de la Escritura, lo que va a enseñar es sana doctrina. Una iglesia en la cual la enseñanza es pura, proviene de la Escritura, no está transgiversada, no es algo que se usa para los beneficios o para el deseo de quienes enseñan, sino que por el contrario proviene de la Escritura. Una iglesia con un alto concepto de Dios, con la autoridad absoluta de las Escrituras, que sigue la sana doctrina, los miembros van a vivir en santidad, van a luchar por una santidad personal. Y cuando hablo de este tipo de santidad, no hablo de la santidad en la cual somos separados del mundo para Dios, hablo de la santidad que significa luchar con el pecado día a día. Ese es el cuarto pilar de la iglesia. El creyente tiene que luchar contra su naturaleza, que está ahí, que nos puede, si nos descuidamos, jugarnos una mala pasada. Y una vez que, ¿verdad?, luchamos por la santidad personal, ¿verdad?, tenemos un alto concepto de Dios, la autoridad de las Escrituras, la sana doctrina, la santidad personal, viene la autoridad espiritual. Dios colocó en la iglesia hombres que son sus representantes. Ya no tenemos el sistema de sacerdotes que había en el Antiguo Testamento, pero sí Dios dejó ancianos, pastores, que es el mismo término, para que gobiernen los destinos espirituales de la iglesia. Y la iglesia tiene que entender que estos hombres fueron llamados por Dios, corroborados por la iglesia local y que cumplen una función, ¿verdad?, de liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, estos 5 pilares, el vivir de esta manera,
va a llevar a que la congregación tenga algunas actitudes que van a brotar de una manera natural. Y hablo de actitudes porque, ¿verdad? Si uno quiere, yo siempre les decía esto, uno llega a una iglesia y quiere cambiar todo, como les pasa a muchos pastores, ¿verdad? Queremos arreglar esto, movemos a este hermano para acá, a este hermano para allá, y no, usted tiene que estar acá, está en la puerta, venga a cantar, está cantando, vaya a evangelizar. Cuando hacemos eso, lo único que tenemos es la misma persona en diferente posición. Pero cuando nosotros trabajamos sobre las actitudes, y este sí es el foco, cuando nosotros trabajamos en estas actitudes espirituales, es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, a que nuestra iglesia sea saludable. La semana pasada vimos 4, vimos la obediencia, vimos la humildad, vimos el amor y vimos la unidad. Cada una de ellas desprenden, ¿verdad?, de un corazón que comprende cuál es su lugar, que se somete a la autoridad de la Escritura, que conoce la sana doctrina, que entiende la autoridad espiritual y que lucha por la santidad personal. Y lo interesante de estas actitudes que vamos a estar viendo son como 12, hoy creo que capaz que veamos una o dos menos porque sé que tenemos la cena del Señor y ustedes saben que el pastor Gustavo le gusta hablar y no prediqué en la mañana en la iglesia de nosotros porque fuimos visitando la nueva iglesia, así que como verán tengo bastantes palabras para decir. Entonces yo ya le dije con toda confianza, le dije a la hermana Wanda y Daniel, cuando vea que se acerca el tiempo me empiezan a hacer así y yo empiezo a redondear y cortamos y seguimos la próxima semana. Porque la verdad que esto de las actitudes es interesante porque a veces pensamos, uy, pastor, estas 12 cosas tengo que hacer. No, si usted se enfoca en una, las demás fluyen naturalmente. ¿Se acuerda que hablamos de la unidad, hablamos del amor, hablamos del servicio? Cuando uno se enfoca en una persona que ama como Dios le manda, va a ser una persona que va a servir, va a ser una persona que va a luchar por la unidad. Una persona que lucha por la unidad, para luchar por la unidad y querer ser uno, vamos a tener que amar como Dios nos pide, vamos a tener que servir como Él nos pide. Entonces, esta tarde, me acordé que era esta tarde, casi digo esta mañana de vuelta, pero esta tarde, vamos a ver algunas más. Y la siguiente actitud esencial que tiene que desprenderse en los miembros es una disposición a servir. ¿Verdad? En este país, un famoso presidente dijo algo como, no te preguntes ¿qué puede hacer tu país por ti? Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Me encantaría, eso es para hacer un sermón. Porque la gente cree hoy que la iglesia es un shopping, ¿verdad? Que en esta iglesia me dan esto, la música me gusta, el pastor me cae bien. Y hay varios costarricenses, entonces voy a ir ahí. No, la iglesia no es un shopping, hermano, usted no va a recibir. Me encanta porque cuando la gente, pastor, qué gracias por el mensaje. Yo lo prediqué para usted, yo prediqué para el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia yo estoy para servir. Yo estoy para dar, yo estoy para buscar cómo puedo suplir las necesidades de los demás. Tiene que haber una disposición para servir. Ahora, para tener la disposición a servir, esto nace de que las personas que van a servir tienen un espíritu humilde, que no se consideran superiores a los demás. ¿Sabe por qué hay tanto problema en servir en la iglesia? Por nuestro propio ego. Porque nosotros a veces nos consideramos que somos más que la otra, pero ¿cómo yo voy a estar haciendo eso? Imagínense si Cristo, la última noche de que vamos a celebrar la cena del Señor, hubiera tenido ese pensamiento. No, ¿cómo va a tener ese pensamiento? Si él hubiera tenido ese pensamiento, ¿verdad? Que él hubiera sido como, bueno, yo soy el Padre, yo soy el Salvador, ¿por qué yo tengo que lavarles los pies? Y él tomó todo lo contrario. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, empieza en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Pablo está hablando y dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No se puede servir sin humildad. Y mire lo que Pablo está diciendo: téngannos los hombres, y mire que estaba en el 1 Corintios 4, estaba en el medio de tirarle las orejas a esta iglesia rebelde. Pero él les dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia del Señor, o los misterios de Dios. No se puede servir sin humildad. Y hablo esto de que para servir hay que ser humilde, porque para servir a otro tengo que ponerme en una posición inferior. No se puede satisfacer las necesidades de otros si considero que yo soy más importante que los demás.
Satisfacer, servir, esta disposición es entender de que las necesidades de otros son mayores que las mías. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil a veces salir del lugar y darse cuenta de la necesidad del otro porque siempre creo que mi necesidad es más grande? Y yo le aseguro algo, no me interesa, no lo conozco, o sea, sí me interesa, lo siento por decir eso, pero no lo conozco, no sé por lo que usted está atravesando, pero hay alguien que la está pasando peor que usted en algún lado, ¿verdad? Cuando nosotros nos ahogamos en nuestros problemas, lo que hacemos es enfocarnos en nuestra propia situación y nos olvidamos que aún con nuestras deficiencias, aún en el medio del dolor, aún en el medio de donde estemos pasando o lo que estemos pasando, aún así puedo servir a los demás. En 1 Corintios, que estamos hablando, 4:2, los discípulos o los de Corintios ellos no querían servir. Y Pablo les dice esto, y no 1 Corintios, cuando Cristo está hablando con los discípulos, ¿se acuerdan la historia de que uno quería ser el primero, de que quién se va a sentar a la derecha? Ellos no querían servir, ellos ya estaban pensando en el futuro. Probablemente estaban pensando, hoy ¿cómo serán los asientos que nos van a dar? Porque por ahí leí que me voy a sentar en un trono y vamos a estar juzgando. Porque a nadie le gusta servir. Y voy a ser sincero, hermano. Dios da el don sobrenatural del servicio. Es uno de los dones espirituales que aparece en la lista, ¿verdad? No todos lo tienen. Todos tenemos que servir, pero no todos lo tienen. Hay hermanos que sirven naturalmente. Yo tengo hermanos en la iglesia que son como el arroz, acompañan a todas las comidas, ¿verdad? Es como que es que hay que decirles ya. ¿Se acuerda? ¿Quién llenó álbumes de figuritas cuando era chiquitito? ¿Verdad? Gracias, Renzo. Nadie más llenaba álbumes de figuritas de los mundiales. ¿Vio que siempre había una figurita que le salía siempre, que era la figurita repetida? Siempre le salía una. Había una que salía y salía y salía. Y uno se la quería cambiar a alguien diciéndole, no, esta es buena, no, si salía la tenía todo el mundo. Bueno, hay gente que tiene ese don, que es así en la iglesia, que sirve en todo. ¿Verdad? Que está en la puerta, que quiere cantar, que quiere predicar, que está para servir, que tiene, no sé, tiene esa sensibilidad de darse cuenta cuando la gente necesita algo. Y déjeme decirle que el Señor ha trabajado en mi corazón porque yo al principio no tenía mucho don de servicio, ¿no? Es como que uno tiene que estar pensando, porque a ver, es lo que quiero que entiendan. Todos tenemos que servir, pero Dios dotó naturalmente o sobrenaturalmente a algunos hermanos para que puedan ejercer ese don dentro de la iglesia. Pero la disposición a servir, a estar buscando quién mi hermano yo puedo servir, en quién puedo ayudar, a quién puedo ministrar, vamos a usar esa palabra, de quién puedo suplir una necesidad. Y la necesidad, escúcheme bien, la necesidad puede ser física porque de repente mi hermano necesita compañía. Puede ser espiritual, ¿verdad? Porque de repente mi hermano necesita oración, ¿verdad? O puede ser material, de repente mi hermano tiene una necesidad material y yo la puedo suplir y la tengo que suplir. Nada que ver con el mensaje, pero ayer, esta semana, mis niños empezaron la escuela, obviamente orando, y bueno, lo llevé a la primera, Lucas empezó a jugar fútbol, soccer, así que ahí estaba en la primera práctica. Entonces yo, como ustedes saben, tengo problemas para hablar, ¿verdad? Entonces me senté ahí con el termo y el mate y empecé a mirar quién se veía cara hispano para empezar a hablar, ¿verdad? Y a conversar. Ya conocí unos papás de República Dominicana que viven por acá, capaz que nos acompañan algún día, pero conocí una de las administradoras, y que estaba ahí, que tenía el hijo jugando. Ella era de El Salvador y era cristiana, pero no estaba yendo a la iglesia, y empezamos a conversar. Y la primera cosa, me dice, no, pues que yo no necesito ir a la iglesia, pastor, yo tengo mi relación con Dios. Yo la miré así y le dije, ¿really? ¿En serio? Hermano, un cristiano que no va a la iglesia, yo tengo problema con eso, ¿verdad? Porque a mí me dice, no, pastor, yo voy a la iglesia. Usted le pregunta, ¿a qué iglesia iba? Ah, no, ¿y cómo se llama el pastor? No sé. ¿Y usted ora? No mucho. ¿Lee la Biblia? Casi nunca. Entonces yo la verdad que con todo cariño le digo, debería reevaluar su fe. Pero conversando con esta señora, ¿verdad? No es que crea que el pastor llega porque la práctica duraba como 1 hora y media, entonces me daba tiempo de conversar y no ser tan duro, pero al final, hermana, ¿usted entiende para qué Dios dejó la iglesia? Dios dejó la iglesia porque este es el lugar donde nos servimos los unos a los otros. Este es el lugar donde los hijos de Dios se juntan a escuchar, a aprender la palabra de Dios y a poder ministrarnos los unos a los otros. La iglesia, el cristianismo es una cosa de equipo, nadie puede correr solo. Nadie. Ya que estamos confesando pecados, déjeme decir que uno de los grandes pecados que el pastor Gustavo cometió por muchos años en su ministerio es que jugaba al solitario. Yo hacía todo, era figurita repetida. Yo estaba en la puerta, no cantaba porque si yo cantaba se terminaba la iglesia, era lo único que no hacía, pero después hacía todo.
Y sabe que el ministerio no es así. ¿Por qué cree que Cristo los envió de 2 en 2? Cuando si los hubiera enviado de 1 a 1 hubiera alcanzado el doble de las personas que hubiera alcanzado porque iban a visitar más lugares. Cristo los envió 2 en 2 porque se necesita un equipo. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Pablo usa acá que lo vean como servidor. Y es bien interesante porque la palabra servidor, hiperetes en griego, quiere decir abajo y remar. ¿Se acuerdan? Seguramente han escuchado cuando se hablan de los esclavos, doulos en griego, que eran los que estaban remando, ¿verdad? Bueno, este es más bajo que doulos. Antes los barcos no tenían motor, entonces remando. Y el galero de tercera clase o el remero, el que estaba en el último, era el peor de todos, normalmente encadenado. Si se hundía el bote, adivine quién era el primero que se moría, el que estaba abajo. Entonces Pablo está diciendo, oye, ténganos a nosotros como remeros de última clase. Y a ver, hermano, es Pablo que está hablando acá. Este hombre escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Este hombre plantó iglesias, era conocido, era el último apóstol, el Señor se le apareció, lo llamó de una manera sobrenatural. Él predicaba y cosas pasaban. Y él está diciendo, ténganos los hombres como hiperetes, como remeros de tercera clase. Y esto hay que entender, y para que ya empezamos a ver, por esto no es tan popular el servicio. No hay gloria personal en el servicio a Dios. Hermano, si tú buscas hacer algo en la iglesia para ser reconocido, está en el lugar equivocado. Y no lo haga para que lo reconozcan. De hecho, a mí me encanta, uno de los pasajes que más me anima está en 1 Corintios 12, cuando está hablando de los dones espirituales, y dice que Dios ordenó el cuerpo, la iglesia, de tal manera que aquel que nosotros vemos que tiene menos honor va a recibir más honor. ¿Sabe cómo lo veo yo? Cuando llegue el momento de la premiación, el cielo, los que van a estar en los lugares principales, los que van a recibir la mayor honra, no van a ser los pastores estos que predicaron en conferencia, los pastores que predicaron. Yo creo que van a ser hermanos que alguien más está. ¿Y este de dónde salió? No, pero ese era el hermano que oraba fielmente de rodillas todas las mañanas por su pastor. Ese era el hermano que evangelizaba. Ese es el hermano que limpiaba los baños. Ese es el hermano que estaba preocupada de las viudas, que estaba preocupada de los niños huérfanos. Ese es. Y yo creo que vamos a estar muchos pastores así como, pero Señor, y yo que estudiaba la Biblia y leía en griego, y salga de acá usted, caballero. Acá va a estar la gente que sirve. Gente que nosotros, ¿verdad?, que tiene ese corazón de servicio, que entiende que no hay gloria, que lo hace desinteresadamente. Yo le voy a decir algo que William me va a comprender en esto, que lleva bastante años de ministerio. Llega un momento ya, cuando uno es pastor, que uno ha tratado con tantas personas en la iglesia, que se da cuenta el que sirve para la gloria de Dios y el que sirve para la gloria propia. Y es un desafío, porque cuando uno se encuentra con hermanos así, redireccionarlos a que la gloria de lo que hacemos es para el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo no tengo ninguna gloria en estar parado acá. Hoy fuimos en la mañana, predicó el pastor americano y tiró esos pasajes que a los pastores no nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero en 1 Corintios claramente, 1:21, dice que Dios escogió lo más sabio para predicar su palabra. Los más sabios somos los más inteligentes, los que estamos acá. No, somos los más necios, los más tontos, los más inútiles. Yo no sé de qué me puedo gloriar, o alguien se puede gloriar de predicar la palabra de Dios cuando lee 1 Corintios, y claramente dice que Dios escogió lo más bajo para avergonzar a los sabios. Entonces, en el servicio a Dios, usted no va a recibir gloria de los hombres. De hecho, ¿quiere que le diga algo? Si está sirviendo en la iglesia y todo el mundo le aplaude, que bien lo está haciendo, probablemente no lo esté haciendo tan bien. Porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad sobrenatural de hacer todo bien. El servicio en la iglesia trae solamente gloria al Señor. En la iglesia no se busca una celebridad, no se busca que la gente siga a un pastor. ¿Verdad? Si una iglesia se cae porque un pastor se va, entonces la gente estaba siguiendo al hombre y no estaba siguiendo a Cristo. Y ustedes saben un poco de la historia de nuestra iglesia. Yo estuve a punto de salir de nuestra iglesia, pero puedo decir con toda certeza de que si yo no estaba más, o tengo un accidente, o me pasa lo que sea, la iglesia va a seguir igual. Porque espero que en nuestra iglesia no me sigan a mí, sino que sigan al Señor. Ahora, ¿qué vamos con eso? Vamos con que nosotros tenemos que estar seguros de que en la iglesia no hay celebridad, no hay nadie más especial, ni los hermanos que están en el liderazgo, ni los hermanos que están, somos todos iguales delante del Señor. Y ojalá entendamos eso. Y es tan lindo eso porque, ¿sabe qué? Debe ser en el único lugar que la posición realmente no importa. La iglesia no importa la posición.
En la iglesia no importa si usted es un diácono, si usted... No, delante de los ojos de Dios son todos iguales. Y es tan lindo esto del cuerpo, porque si usted aporta su pequeño, ¿verdad?, granito de arena, todo el engranaje va a funcionar. Porque muchas iglesias, ¿verdad?, no andan como deben andar. Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo está formado por miembros, ¿Alguna vez se lastimó la mano derecha? ¿O la mano izquierda? ¿O su mano hábil? Los hermanos ya saben esta historia, pero yo jugando fútbol hace muchos años, hace muchas libras atrás también, me tuve una cirugía en la mano. Entonces estuve por 2 meses con un quesito, que yo le decía, andaba con el queso así para todos lados, y un hermano que está con nosotros, Jorge, hoy no está acá, pero está en la iglesia, cuando viajaban, porque igual podía jugar, él me cortaba la comida. Y sabe que me quedó eso tan grabado, porque uno no se da cuenta cuánto necesita su mano hábil hasta que la pierde. Y yo pensaba, ¿y qué pasa si el hermano que es la mano derecha en la iglesia se le ocurrió no hacer lo que tiene que hacer? ¿O qué pasa si el hermano que es un pie se le ocurre no hacer lo que tiene que hacer? Cuando hablamos del servicio a la iglesia, hablamos de entender de que todos tenemos algo que hacer. Puede cantar, puede enseñar, puede abrir la puerta, puede limpiar, puede evangelizar, puede orar. Capaz que sabe qué, su trabajo es ser un animador. Hay gente que anima, hay gente que motiva. Yo les cuento algo del fútbol. En el fútbol siempre hay, en todos los años que he jugado, hay uno que es un desastre jugando, pero es la alegría del camarín. Yo creo que los entrenadores lo dejan solamente porque entretiene al resto. Es la alegría, siempre está contento, siempre está motivado, está lloviendo, no importa, está lloviendo. Hace calor, no importa, hace calor. ¿Sabe qué? En la iglesia tenemos que ser todos de alguna manera así, porque necesitamos eso. La Biblia habla muy claro sobre el servicio, sobre el sacerdocio del creyente. Cómo nosotros estamos para servir. ¿Cómo sirven los miembros de la iglesia? Usan sus dones espirituales para contribuir al todo. Hay varios dones, hay una lista de dones espirituales, la encontramos en Primera de Corintios 12, la encontramos en Romanos, la encontramos en Efesios. No vamos a ir por esto, pero quiero que entienda de que no es que usted tenga que buscar servir, Dios ya lo equipó para que usted pudiera servir. Hay diferentes dones, todos tenemos dones diferentes, y si me preguntan a mí, esta es mi apreciación personal, ¿verdad? Yo cuando salí del seminario siempre pensé que los dones eran algo como estricto. Te dieron el don de servicio, vas a servir. Y este es tu don y se terminó. Y yo con el tiempo me di cuenta que en los dones de uno, hay algunos dones que uno, como el de la enseñanza, como el de la que uno va mejorando, ¿verdad? Que tiene, pero los otros dones se pueden poner en práctica. ¿Quiere tener el don de servir? Sirva. Por eso el Señor pídale al Señor y el Señor busquemos, dice Pablo, anhelemos los dones mejores. Yo creo que los dones son una mezcla que Dios hace como un paquetito, ¿verdad? Y combina varios y nos da. Y cada uno es único. Pero Pedro dice, 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno, ¿hay alguno que se pueda salvar? Usted creyente tiene que servir, tiene que usar lo que Dios le dio. Un día se va a presentar delante del Señor y yo digo así como, ¿se acuerda de don Francisco? Acá está el auto nuevecito de paquete. Bueno, así va a llegar al cielo con los dones espirituales, ni siquiera lo abrió, leyó el manual, nada. Porque el Señor algo te dio, algo te dio. Y si no lo usa, hay gente que sufre. Mire cómo es. Si ni siquiera hágalo por usted, porque ya vemos que la gloria es para el Señor. Hágalo porque usted tiene la capacidad de suplir una necesidad que alguien más necesita que sea suplida. Los miembros sirven a través de los dones espirituales y también sirven cuando están llenos del Espíritu. Los miembros que son llenos del Espíritu Santo van a querer servir. Mire que estamos en la primera actitud, estamos en el servicio, ¿verdad? Quieren servir, están capacitados, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Estar controlado por. El Espíritu Santo no es el tanque de gasolina que se vacía y usted dice, voy a poner un poquito más. El Espíritu Santo es una persona. Yo tengo a Renzo hasta hoy, y Renzo es una persona. O tengo a Renzo o no tengo a Renzo. No puedo tener más de Renzo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, ser lleno no es que tengo que pedir así como una dosis extra, ¿verdad? Como que, ay, Señor, lléname. Sí, lléname en el sentido de controlar. ¿Se acuerdan en Mateo 4 o 5, cuando los líderes dicen que se llenaron, los líderes judíos se llenaron de ira en contra de Jesús y procuraron matarle? ¿Qué pasó? Estaban controlados por.
Los miembros de la iglesia, los creyentes, ¿verdad?, que son controlados por el Espíritu Santo, que son guiados por Él. Esos son los que van a poder servir en la necesidad que se necesite. Ser guiado entonces es algo necesario, ser lleno es algo necesario y natural para poder participar en el servicio al Señor. Y hablando de esto, de la llenura, cada vez que toco de la llenura del Espíritu Santo, me gusta hacer la comparación con el tema de tomar, porque son versículos que todos conocen, ¿verdad? Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Olvídese de la parte de la bebida porque hay gente que dice, ay, no puede tomar es pecado. Déjeme decirle mi entendimiento de la Escritura, tomar no es pecado, el pecado ahí es emborracharse, aunque vemos a lo largo de la Escritura que hay un montón de advertencias en contra de ingerir bebidas fuertes, así que no es recomendable, pero no puede usar ese versículo para, ¿verdad?, para decir eso es pecado. Y dicen que una vez estaba Billy Graham predicando y llegaron a él temprano en la mañana unos ancianos y querían pedirle a él que pusiera en disciplina a un determinado miembro porque había estado ebrio, había tenido un cumpleaños de la hija, parece que una quinceañera, digamos que tenía quinceañera, ¿verdad? Y le cambiaron el juguito, se lo cambiaron por vino y el hermano se embriagó, entonces lo vieron borracho y querían ponerlo en disciplina al día siguiente. Dice que el reverendo Billy Graham dijo, sí, no hay ningún problema, sí, obviamente que el hermano se embriagó, pero yo les quiero leer la otra parte del versículo. Porque si hay que ponerlo a él en disciplina porque se embriagó, tengo que poner en disciplina a todos los que no están siendo llenos del Espíritu Santo esta mañana. Usted está lleno del Espíritu Santo, controlado por... Dice que fue un silencio sepulcral. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el no ser llenos del Espíritu Santo también es faltarle al Señor. Porque no ser lleno del Espíritu Santo significa que Él no me está controlando. No ser lleno del Espíritu Santo significa que yo soy quien está gobernando mi destino, que yo hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Y en una iglesia donde tiene este concepto alto de Dios, donde la Escritura es primordial, donde la sana doctrina es predicada, donde hay una autoridad espiritual, donde se lucha por la santidad, tiene que haber servicio. Y yo le pregunto esta mañana a todos los que estamos acá, ¿qué estamos sirviendo? ¿En qué área está sirviendo en la iglesia? Yo no conozco los pormenores muchos de esta iglesia, pero sé qué lugar para servir hay. ¿Sabe cuál es el problema más lindo que un pastor puede tener? Que venga un hermano, pastor, quiero servir, ¿qué hago? Yo le invento un ministerio, el ministerio de la sonrisa. Párese, cada vez que entra uno se sonrisa y le da la mano. Y usted es el ministro de sonrisa. Porque ojalá tenga yo esa gente que está constante, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? ¿Hay que ir a alguien a visitar esta semana? ¿Qué hermano está examinando? A ver, deme la lista de la iglesia, sabe que hay uno que no vino 3 semanas, déjeme llamarlo. Hay un hermano en el hospital, déjeme que yo lo voy a visitar. Hay que juntarse acá a limpiar, hay que pasar la... Déjeme, pastor, que yo estoy ahí. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita gente que sirva, que entienda que se hace para la gloria del Señor, no para la gloria de uno. Que ya estamos capacitados, que no tiene que ir a tomar un taller de cómo usar los dones espirituales, úselo. Que no tiene que esperar una capacitación del doctor acá presente para poder servir. No, usted puede hacerlo. Y sabe que lo más lindo es que normalmente la gente en la iglesia que arranca y hace las cosas es la que le sale mejor. Esa es mi experiencia. La gente que lo hace con el corazón le sale mucho mejor, menos los que cantan, ¿verdad? Si van a cantar, hermano, bueno, por lo menos sea afinadito, si no tengo el hermano ya que le bajamos el micrófono. Pero cualquier área, lo importante es estar ahí. No sé, yo anhelo que cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor me pueda decir muchas cosas que hice mal y mire que he hecho y voy a hacer cosas mal. Pero por lo menos que no me diga, no, pero Gustavo, no intentaste. No, Él te dio todo lo necesario para servir. Y el tema de ser llenos del Espíritu Santo nunca lo menospreciemos, hermano. Me iría totalmente del tema, pero antes de irme quiero predicar un sermón que lo tengo ahí guardado y es uno de mis favoritos, que habla sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Le voy a dar la conclusión después de todo el sermón, pero la conclusión es la siguiente. Cuando uno es lleno por el Espíritu Santo de Dios, todo lo que usted haga es la voluntad de Dios, porque usted está siendo controlado por Él. A veces, iglesias bautistas, fundamentalistas, bíblicas, ¿verdad? Tratamos de alejarnos tanto de los hermanos pentecostales y carismáticos que tienen una mala doctrina sobre el Espíritu Santo, algunos, que nos hemos ido tanto que nos hemos olvidado de que el Espíritu Santo está en la palabra,
que es la tercera persona de la Trinidad, que nos guía, que nos redarguye, que nos ayuda a orar, que intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos orar como conviene, que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda las cosas. Hermano, un cristiano sin el Espíritu, o que no escucha el Espíritu, es un cristiano que camina muy débil. La segunda actitud que quiero comentar con ustedes en esta tarde es, hablamos sobre servir y algo que tiene que ser fundamental en cualquier iglesia, y es el gozo. El gozo del Señor, dice. ¿Han escuchado la palabra gozo? ¿Verdad? El gozo que muchas veces se confunde con algo que no es. El gozo no es alegría. Usted puede estar gozoso y llorando. Usted puede estar en un funeral llorando por el dolor de la separación de un ser querido, pero gozoso, porque sabe que ese ser querido ahora está en la presencia del Señor. Déjeme decirle lo que gozo no es. Gozo no es un estado de alegría o felicidad que está dictado por las circunstancias. Las circunstancias no pueden traerle gozo. Si usted cree que el gozo está asociado con las circunstancias de la vida, está equivocado. Porque entonces usted se perdería gran parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Lo temporal no puede ser una causa de gozo. Quizá alegría, pero del gozo que habla el Señor, no. El gozo como lo presenta la palabra, como lo vemos nosotros, es un resultado de las actitudes anteriores. Cuando uno sirve, cuando uno es obediente, cuando uno es humilde, cuando uno ama, déjeme repetir, cuando uno sirve una vez más, usted puede tener gozo. Yo me siento, hermano, tan privilegiado de poder venir a predicar los domingos acá en la tarde. Porque me voy a mi casa y me voy gozoso. Capaz que el sermón no fue el mejor, no espero no soy el mejor predicador, pero me voy gozoso, porque pude servir al Señor. Hace un par de semanas nos tocó primero en la iglesia nosotros, después vinimos para acá y después nos fuimos con los hermanos nuevos que nos habían invitado allá en la iglesia de Regil, de vuelta a las 6 de la tarde a otro culto. Tengo fotos ahí de mis niños, estaban así desmayados, así. 2 no sobrevivieron a los 3 cultos, hay que necesitan más entrenamiento. Y le voy a decir algo, llegué a la casa, físicamente fusilado. Lo único que quería era caer así en la cama así y dormir 3, 4 días. Pero ¿sabe qué? El gozo, la alegría, ese sentimiento de que estoy haciendo la voluntad de Dios, de que paso tiempo con Él. ¿Sabe qué, hermano? Lo que nos tiene que dar gozo es venir a la iglesia. Hermano, venimos una vez sola al día, los veo una vez a la semana. Hermano, deberíamos añorar. ¿Sabe cuando una iglesia es saludable y es gozosa? Es cuando los hermanos tienen relaciones fuera de estas 4 paredes. Ahí se llaman entre ustedes. No para contar, uy, el pastor Gustavo otra vez repitió lo mismo. No, para eso no. Aunque puede, mire que no me molesta. Aunque los pastores se enteran de todo, tenga cuidado. Todo lo que pasa en la iglesia se terminan enterando los pastores. Pero se llaman ustedes. Hola, hermana, ¿cómo está? Oye, hermana, ¿sabe que tengo una cita? ¿Puede orar por mí? Oye, juntémonos a tomar un café. Comamos juntos. No lo puedo decir a ustedes porque ustedes se juntan tarde, pero una cosa que a mí me encanta de la iglesia es que yo voy a la iglesia nosotros, cuando es en la mañana, salgo y es una aventura. Yo no sé dónde voy a terminar. Yo así esperando a ver quién va a invitar a comer, a dónde vamos a comer. Porque quiero pasar tiempo con los hermanos. Imagínense cuando la iglesia es así, cuando disfrutamos el gozo de estar juntos. Es un resultado, decíamos, externo de las actitudes que hemos visto anteriormente. Mire lo que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Juan 17:3, Cristo dice, porque ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entiende que dice Pablo en Romanos, no es comida, no es bebida, no es lo circunstancial. Es justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. Y Juan 17:3, ese pasaje que Cristo tiene en la oración sacerdotal, que habla de la unidad, dice, hablo esto en el mundo para que ellos tengan mi gozo. Entonces, si no está atado a las circunstancias temporales, ¿verdad? ¿Qué es el gozo? El gozo, como lo entiendo yo y creo que las Escrituras lo enseñan, es un conocimiento profundo, interno en nuestra alma, de que todo al final va a estar bien y va a ser glorioso. ¿Sabe por qué el gozo no depende de las circunstancias?
Porque no importa qué tan mal lo pase usted de este lado del sol, usted va a pasar la eternidad con el Señor para siempre. No importa cuánto pueda sufrir, no importa la enfermedad, lo que le espera es glorioso. Entonces yo puedo descansar en que sin importar, ¿verdad?, lo que yo esté sintiendo, lo que me esté pasando, puedo tener gozo. Y a veces el gozo se puede perder. Cuando olvidamos hacia dónde vamos y nos enfocamos en las circunstancias, nos puede pasar como a David. ¿Qué oró David? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. David se había alejado tanto con su pecado, había caído tan bajo que había perdido el gozo de pertenecer a la familia del Señor. Hermano, no necesitamos, nosotros pertenecemos mejor que pertenecer al Real Madrid. Nosotros pertenecemos al mejor equipo del universo, al equipo que ya ganó. ¿Vio las Olimpiadas? Ya ganamos todas las medallas nosotros, porque ya estamos. La Biblia dice que cuando su nombre está inscrito en el libro de la vida, ya está. Usted forma parte de la familia de Dios y puede gozarse, ¿verdad?, en esa verdad. Y a veces, hermano, es difícil gozarse solo. Porque usted puede recordar estas cosas, pero a veces recordamos o necesitamos, tener ese hermano que nos ayude otra vez a enfocarnos arriba. Por eso le digo, a veces hay que tener hermanos nomás que, ¿sabe qué?, que están ahí para animarnos. ¿Sí? ¿Ha tenido esos hermanos que están en la iglesia que pueden tener 80.000 problemas y están siempre contentos? Nunca les afecta absolutamente. Hay otros que están siempre enojados, eso hay que dejarlo, déjenlo que algún día se les va a pasar. Pero hay hermanos, ¿verdad?, que están siempre contentos. ¿Cómo está? Bien. Si fuéramos pentecostales, en victoria, ¿verdad? Pues ¿sabe qué? Yo a veces los envidio, porque yo le pregunto a un hermano, no, pastor, yo me dan ganas de decir, hermano, está en victoria. Usted tiene a Cristo, usted va al cielo, usted está seguro que Dios es su Padre, usted tiene las Escrituras para hacer lo que Dios quiere y para conocerlo. ¿De qué se está quejando? No, pastor, que el trabajo. ¿Qué importa el trabajo? Aprovecha ahora a sufrir por el trabajo, después en el cielo no vamos a trabajar más. Va a ser que el cielo va a ser espectacular, hermano. La semana pasada, o en la semana estábamos haciendo el devocional con los niños y no sé cómo llegamos a 1 Corintios 15 y empezamos a hablar del rapto y de la tribulación y de los cuerpos nuevos. Entonces empezamos juntos, empezamos a buscar pasajes. Hermano, cuando resolvamos tener cuerpos espectaculares. No sé si vamos a ser flacos o vamos a ser gordos, pero lo que se dice es que no vamos a tener enfermedad. Van a ser cuerpos perfectos, vamos a tener cuerpos como lo que Cristo tuvo, ¿verdad?, cuando Él resucitó, que comía, ¿verdad?, que estaba en un lugar acá y en otro lugar allá. Esos son los cuerpos perfectos que vamos a estar. Y el tema del gozo es fundamental. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a tener gozo. Entienda bien. No tener gozo es pecar delante del Señor. La Biblia dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo regocijaos, recontragócense. Ni siquiera que tengan gozo, así, pero así, re. No tenemos ningún puertorriqueño que no pronuncie el R, ¿verdad? Pero re. Que tengan mucho gozo. Otra vez regocíjense. ¿Cómo viene el gozo? El gozo viene de hacer la voluntad del Señor. Obedezca a Dios y usted va a tener gozo. Por eso le digo que no tiene nada que ver con las situaciones, porque cuando usted obedece a Dios, el mundo se va a poner en contra suyo. Cuando usted hace lo que es correcto, el mundo se va a poner en contra suyo. Cuando usted trate de predicar el Evangelio a su familia perdida, su familia lo va a mirar como un bicho raro. Porque la obediencia a Dios es separarse del mundo y hacer lo que Él dice. El gozo viene entonces de hacer la voluntad de Dios. Es saber quién está en control, que Él está en control y no nosotros. Es un reflejo el gozo y la obediencia de la bondad futura del Señor. Gocémonos, hermanos, en el Señor. No seamos como esa persona, ¿verdad?, que ve un parque precioso, pero mira el árbol que está podrido en aquel lado y siempre encuentra lo malo. Dígame que no hay siempre en la familia uno así. Que usted puede hacer lo mejor que tiene, pero va a llegar y va a mirar lo único que hizo mal. A ver, para las hermanas. Cuando los hermanos limpiamos la casa, mire que para nosotros es un esfuerzo sobrenatural, súper espiritual, tratar de dejar todo como ustedes lo dejan y es imposible, está científicamente comprobado. Pero si el hermano limpió todo, no venga y diga, ay, quedó esta manchita acá, así justo, y el hermano la va a mirar así como, hermano, limpié toda la casa,
Y te fijaste en una manchita, ¿verdad? Y lo mismo para los hombres, ¿verdad? No sea cosa que llegue a la casa, ¿verdad? Y su señora ya ha hecho todo lo que tiene que hacer porque le tocó quedarse, porque está con la niña, y usted se fija, pero es que no me planchaste la camisa. No hay que enfocarse en ese poquito. Hay que enfocarse en el resto de lo bueno. Y el gozo es justamente eso. El gozo es enfocarse en lo bueno. Ya me vino acá Daniel, así me hizo 5 minutos, así que voy a redondear. Pero la semana que viene voy a volver porque esto es muy bueno. Porque el gozo, el servicio, traen satisfacción interna. Nos ayudan a poder expresar externamente algo que debe estar en nosotros. Y voy a terminar con este pasaje porque la siguiente actitud es la paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Déjeme leer uno más. Filipenses 4:7, y lo vamos a ir en profundidad la próxima semana. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Parte de las actitudes esenciales que tienen que brotar de una congregación que vive estos 5 principios, yo sé que ustedes lo hacen. Yo sé que ustedes son fieles al Señor, yo sé que ustedes sirven, yo sé que luchan por la unidad, yo sé que se aman, pero hay una cosa sumamente interesante con el cristianismo, es que siempre se puede hacer mejor. Nunca se conforme con lo que está haciendo. Lo peor que le puede pasar a alguien es ser conformista. Y yo sé que ustedes practican y que esto son cosas naturales en ustedes porque, aman al Señor y quieren agradarle. Pero esta mañana vimos, ¿verdad? Vimos el servicio y vimos el gozo y alcanzamos a ver el título de la paz. Recuerde esto, usted no es necesario, usted es indispensable para que esta iglesia funcione. ¿Entendió? No es que sea necesario, es indispensable. Porque algo necesario puede ser una tuerca. Por ejemplo, me regalaron una silla el otro día y se me perdió la tuerca larga, el tornillo que iba así, entonces el brazo se caía. Entonces es necesario tener el tornillo. Él sabe lo que hice, ¿no? Agarré una bolsa, la bolsa de Food Lion, esa que sirven para todo, le agarré la bolsa, le metí pegamento, se lo metí a presión, cerró, quedó mejor que nuevo. Era necesario, pero no era indispensable, porque lo pude suplir con otra cosa. Usted en la iglesia es indispensable. Si usted no está haciendo su parte, la iglesia no va a caminar. A veces las iglesias tienen la tendencia a decir, oye, pastor, la iglesia no crece. ¿Cómo hacemos para que? A mí no me pregunte, la iglesia, ustedes son la iglesia. El trabajo del pastor no es hacer crecer la iglesia. El trabajo del pastor es predicar fielmente la palabra y que la gente reaccione a la palabra del Señor y sirva y use lo que tenga. Y de vuelta, usted es indispensable. Y el gozo, hermano, hay gozo en servir al Señor. Pruébelo. No hay cosa más linda que estar cansado a morir, pero sentir que usted lo hizo sirviendo al Señor. Y déjeme contarle una última anécdota, historia. Esta es real porque me pasó. Yo vivía en Chile y vivía en el campo, entonces salíamos de la iglesia y terminaba la calle para llegar a donde yo vivía, y un camino de tierra para adentro. Entonces, yo me acuerdo que, habíamos tenido, ese día había poco servicio porque estaba lloviendo, era invierno, habíamos tenido escuela dominical nomás en la mañana, yo me había quedado en la casa de unos amigos. Entonces voy en la camioneta manejando así y termino la calle, doblo a la izquierda y un poncho, era un poncho literal, y hace así, un poncho. Y yo, freno así, y bajo el vidrio y era una persona toda mojada. ¡Ah! Hermano, estaba orando para que usted pasara. Yo dije, me vino a buscar el Señor. Entonces lo subí, porque ahí toda la gente se sube y se lleva, ¿verdad? Y eran como 5 kilómetros para adentro, y íbamos comenzando. Y me dice, y le pregunté, ¿cómo le fue? Me preguntó, ¿a la iglesia? Sí, a la iglesia, fuimos a la mañana, tuvimos escuela dominical. Y digo, ¿cómo le fue? ¿Para qué le pregunté? Me dice el hermano, no, yo salí a las 5 de la mañana, después de orar, me dice. Me vine caminando todos estos kilómetros, tuvimos escuela dominical, tuvimos culto de poder, porque parece que tenían poder, era el culto que tenían ellos. Fueron a visitar, tuvieron otro servicio. Había tenido como 3 servicios en el día. Yo me sentí una rata apestosa, así, bíblicamente apestosa, porque dije, yo en la mañana contento que había ahí, el tipo tuvo todo el día sirviendo al Señor. Y le pregunto, ¿y no está cansado? Y me dijo algo que me quedó grabado, me dijo, sí, estoy cansado, pero tengo gozo. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo pude entender el significado del verdadero gozo. Hermano, vale la pena cansarse para el Señor. Vale la pena darle todo lo que tengo.
Y lo último que quiero terminar, porque yo de esto sí que me apasiona, puedo pasar horas hablando, es que, hermano, tenemos todo. No es que usted tenga que ir a buscar, Dios ya lo equipó, recibió a Cristo, tiene el Espíritu Santo, ya tiene todo lo necesario para servir. Y si no lo hace por usted, hágalo por la iglesia, hágalo por la novia de Cristo, hágalo porque Cristo murió por su iglesia. Si usted no sirve y no está ocupando el rol que tiene que ocupar, toda la iglesia sufre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Oramos, Señor, mientras repasamos estas actitudes esenciales, como las llamamos, Señor, que tienen que brotar de un corazón sincero, de un corazón agradecido. El servicio, Señor, que nos ayudes, Padre, a siempre ver la necesidad de otros antes que la nuestra propia. Padre, oramos de que nos muestres en qué áreas podemos, Señor, servirte y hacerlo de una mejor manera. Recordar que el servicio es para tu gloria y no para nuestro propio reconocimiento. Oramos también, Señor, por el gozo. Oramos para que tú puedas llenar de gozo nuestros corazones. Que independiente de la situación, Padre, en la que nos encontremos, podamos reconocer y podamos saber y podamos disfrutar y podamos mostrarle al mundo de que hay gozo en servirte a ti, que hay gozo en conocerte. Gracias, Padre, por este tiempo y desde ya oro, Señor, mientras preparamos nuestros corazones para servirnos la mesa del Señor, oramos de que tú puedas, Señor, empezar a ayudarnos a reflexionar sobre este momento tan lindo y tan importante, en el cual juntos como familia, Señor, nos acordamos del sacrificio tremendo que tú hiciste para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Oramos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.